Hoy en día el planeta Tierra se mueve en prácticamente todo en base al petróleo. Y de allí la importancia que tiene entender bien el comportamiento del sitio allá abajo, en el subsuelo, donde está contenido el petróleo que nosotros llamamos yacimiento, que no es más que esa ente o unidad geológica contenida en la corteza terrestre, capaz de contener hidrocarburos y de que ellos se puedan mover dentro de él para sitios o puntos denominados pozos, a través de los cuales llega hasta la superficie. Para cualquier ingeniero, geólogo o relacionado con esto, como geofísicos, etcétera, es muy importante tener el conocimiento pleno de todos aquellos elementos que van a formar parte de ese yacimiento para poder ser explotado en una forma eficiente, de tal manera que se pueda lograr lo máximo de petróleo que se tiene allá abajo al menor costo posible y lógicamente con la menor inversión posible, que son los tres elementos fundamentales para fijar lo que llamamos nosotros explotación racional de un yacimiento. Uno de esos aspectos que hay que cubrir es lo que vamos a llamar la caracterización energética de yacimiento, el cual vamos a ir exponiendo poco a poco durante varios cursos al respecto, como sería también otro que se llama caracterización física de yacimiento, otro que se llama caracterización geológica de yacimiento, otro que se llama caracterización petrofísica de yacimiento. Bien, indudablemente que para que ese petróleo pueda salir del sitio donde él está localizado, en la corteza terrestre o en el subsuelo, debe disponer de algo que haga, que produzca, que él salga. Y eso tiene que ser lo que hace que todo se mueva, que es la energía. Entonces los yacimientos lógicamente tienen su propia energía. Ahora, como bien acabamos de decir, para que un yacimiento de hidrocarburos puede ser en líquido, llamado petróleo, cuando está en el yacimiento, y cuando ese líquido llega a la superficie se le dice petróleo crudo, para que vean las diferencias entre un petróleo allá abajo y otro petróleo en la superficie. Hasta los nombres hay que usarlos apropiadamente. Entonces, para que un yacimiento de hidrocarburos, bien sea en estado líquido, bien sea en estado gaseoso, produzca, es decir, salga el fluido que está contenido allí, debe tener suficiente energía propia, que sea capaz de expulsar esos hidrocarburos desde cada uno de los puntos del yacimiento allá abajo hacia otros puntos también ubicados en el yacimiento, que es precisamente los pozos, ¿ok? Que van a formar allí entonces un conglomerado a través del cual se puede producir todo. Indudablemente, esos pozos penetran el yacimiento y hacen que ese fluido que está contenido en él fluya desde ese punto hasta el pozo, y después, una vez en el pozo, en el fondo de él, la misma energía del yacimiento que ha hecho que se mueva el petróleo o el gas desde ese punto del yacimiento hasta la entrada en el pozo. Entonces ya al estar en el pozo todavía esa energía es suficiente para hacer que llegue el fluido hasta la superficie, y una vez que ha llegado a la superficie hay que recolectarlo, y entonces tiene que ir por otro camino, llamémoslo así, por otra trayectoria, hacia las estaciones recolectoras, que también se le dicen estaciones de flujo, y allí lógicamente se almacena, bueno, y de ahí sigue el camino que tiene que seguir para ser lógicamente refinado y vendido, o el papel que tenga que juzgar. Dentro de esos fluidos que están contenidos en el yacimiento, allí hay almacenada una gran cantidad de energía de diferentes tipos. De entre esos diferentes tipos vamos a hablar de energía calórica, energía cinética, energía de expansión de los fluidos que están presentes allí, energía de expansión del acuífero que esté cercano allí, presencia de una energía también que se llama capilar, etcétera. Y esas energías lógicamente se van a manifestar bajo diferentes formas, pero en realidad las cuatro principales a los objetos de explotación de un yacimiento para que él pueda producir, que sería la expansión de los hidrocarburos y la roca, expansión de los acuíferos, la energía potencial y la energía capilar. Indudablemente que va a ser imposible identificar
o distinguir los tipos de energía presentes cada uno individualmente en el yacimiento, y mucho menos cuantificarlas. ¿Ok? Ahora, tenemos una forma de no cuantificar cada una de esas energías en forma individual, sino el conglomerado, el total que hacen ellas. Vamos a llamarla la energía almacenada en el yacimiento. Y esa medición se hace a través de un concepto que se llama presión. Entonces nosotros podemos medir en el yacimiento esa presión, la cual va a indicar la cantidad de energía útil que va a ser utilizada por el yacimiento para hacer fluir el petróleo. Indudablemente que a medida que va pasando el tiempo, a medida que la mezcla de petróleo y gas fluyen, la energía va disminuyendo, se va a ir reduciendo. Y porque hay una parte que ya se está utilizando. Y como no se puede medir directamente esa energía allá abajo en el yacimiento, lo que queda en el caudal remanente, se va a utilizar entonces la presión como una forma de indicar esa energía que está allí. Vamos a ver cómo el yacimiento, él utiliza esa energía en todo ese camino que tiene que hacer un barrilito de petróleo, llamémoslo así, desde el yacimiento hasta que llega al sitio donde él va a ser almacenado en la superficie. ¿Ok? Vamos a llamar eso evolución de la energía útil almacenada que está en el yacimiento, o simplemente el camino, la trayectoria que sigue ese barrilito de petróleo, la energía de ese barrilito de petróleo para que pueda salir esa unidad y ir al tanque que tenemos allá arriba. Muy bien, en la lámina que estamos viendo allí, vamos a ver ese camino, esa trayectoria. Inicialmente, cuando penetra el pozo por primera vez el yacimiento, se mide una energía, que es la que hay en ese punto, que es la misma, a un mismo plano de referencia, es la misma en todos los puntos de él, por condiciones de equilibrio. El yacimiento está en equilibrio energético en ese momento. Con el proceso de producción o de explotación que se va a hacer, ese yacimiento lógicamente se va a desequilibrar y van a quedar puntos, lógicamente, donde va a haber una mayor cantidad de energía y puntos donde va a haber una menor cantidad de energía. Y esa diferencia de energía o de presión, vamos a utilizar ese término más general, entre ese punto de mayor cantidad y el punto de menor cantidad es que va a haber el desplazamiento del petróleo hacia esos puntos que es lo que llamamos nosotros los pozos. Bien, esa energía inicial, original que hay en el yacimiento, vamos a definirla como P sub Y, es decir, P sub Y, que significa presión del yacimiento. Algunos le ponen la palabra PY también latina para decir presión del yacimiento original o inicial. Ahora, en ir el barrilito de petróleo desde ese punto a el pozo, va a haber un consumo de energía. Entonces, cuando llegue al pozo, el barrilito de petróleo, a la presión que se va a medir allí, vamos a llamarla P sub P, que sería la presión en el pozo. Y va a haber una caída de presión, una reducción de presión, que la vamos a expresar por delta sub P. Bien, ya llegó el barrilito de petróleo allí, al pozo, pero él tiene que atravesar una barrera que hay alrededor de él, ¿correcto? En los alrededores del pozo. Y entonces ahí va a haber un consumo de energía, porque ahí puede haber sucio, resultado de la perforación, puede haber partículas de cemento, etcétera, etcétera. Y entonces ahí va a haber otra reducción importante de la energía útil que originalmente tenía el barrilito de petróleo cuando partió del yacimiento. Muy bien, una vez que se ha atravesado esa parte de las inmediaciones del pozo, el barrilito entró en la tubería o en el pozo propiamente, y la energía que ahí queda, que es bastante alta, va a hacer que ese fluido o el petróleo ascienda hasta la superficie. Indudablemente que ahí va a haber otro consumo de energía, como estamos viendo a través de la línea roja, que se ve una inclinación de la evolución que está cumpliendo la energía útil. Y en ese ascenso puede que ocurra o funcione otra propiedad, o va a funcionar otra propiedad que tiene el petróleo. Vamos a utilizar la palabra hervir. Cuando ustedes ponen un recipiente con agua y llega a la temperatura de ebullición, parte de ese líquido comienza a transformarse en gas. Algo parecido va a pasar en el pozo. Y ahí no vamos a hablar de temperatura de ebullición, sino que vamos a hablar de presión de burbujeo. Es decir,
parte del petróleo comienza a convertirse en gas. Y a partir de allí, y esa presión lógicamente se llama presión de burbujeo. Indudablemente que a partir de allí entonces vamos a tener en el pozo, ascendiendo hacia la superficie, un flujo multifásico, que sería el petróleo como líquido y ese gas que se llama gas en solución que se ha liberado, que ahora es gas. También podría contener, indudablemente, a veces del yacimiento también fluye agua simultáneamente y entonces estaríamos hablando de 3 fluidos. Ahora, ese comportamiento que tenemos allí en el pozo de la energía útil, el proceso que sigue se va a definir por una curva que se llama curva de gradiente de presión, que no es una línea recta porque tanto el gas como el petróleo son fluidos compresibles, ligeramente compresible el petróleo y el gas mucho más compresible y lógicamente como no son fluidos ideales pues hay ese comportamiento que tendría de una línea recta si fuera un fluido ideal. Bien, al llegar a la superficie allí se va a conseguir con una restricción que se pone en la superficie, que es un orificio, que los que están trabajando en la industria petrolera normalmente, los que trabajan en operaciones le llaman el choque, traducción del inglés, llamémoslo así, pero realmente su nombre debe ser estrangulador o reductor. Y él va, para poder atravesar el petróleo, ese orificio va a tener un gran consumo de energía, se va a disipar mucha energía y por lo tanto hay una reducción importante de esa energía útil. Lo importante de este reductor es que mediante su abertura o su cierre, o aumento o disminución del diámetro, como queramos decirle, se controla la presión en el fondo del pozo, que es la que hemos llamado PP. Y al controlar esa presión, lógicamente también controlamos la diferencia de presión que existe entre la presión del yacimiento, P sub Y, y P sub P, la del pozo. Y ese diferencial de presión, lógicamente, va a controlar el volumen o la cantidad de petróleo o del fluido que fluye hacia el pozo, es decir, controla la tasa de producción. Entonces, en esa forma nosotros podemos llevar un control sobre la tasa de producción. Cuando queremos más, abrimos ese reductor. Cuando queremos menos, lógicamente lo reducimos. Muy bien. Una vez que ha llegado a la superficie, todavía tenemos que llevar el petróleo a la estación recolectora a través de unos tubos que se llaman tuberías de flujo y simple o tuberías de recolección, como queramos llamarla, y a través de esa tubería de recolección va a llegar el petróleo a otro sitio que se llama la estación de flujo, la estación recolectora, donde lo espera un elemento que se llama el separador, y ahí entonces la energía que trae el petróleo, lógicamente, es reducida a la condición de presión del separador. Y eso hace entonces que parte del petróleo que todavía está en estado líquido se convierta en gas y finalmente queda un petróleo que es el que se va a vender. Y el petróleo va a un sitio que son los tanques y lógicamente el gas va a otro sitio donde es recolectado y se puede volver a utilizar en el mismo yacimiento como un fluido adicional que se regrese a él para mantener la presión alta o simplemente se utiliza para la venta o para cualquier otro evento que se quiera tener en planta. Esto en líneas generales, el proceso que sigue, la energía que tiene el yacimiento para sacar un petróleo de allí y llevarlo a un sitio que se llama la estación recolectora en la superficie.